Hola, buenos días a todos. Habla Juanita Jiménez. Me confirman que me están escuchando claro, fuerte en el chat, por favor. Hola Fernando, por ahí veo Erika, Olga, Evelyn, hola, buenos días. Jonathan, Javier, hola, buenos días. Bueno, ya veo que me están escuchando. Bueno, nada, bienvenidos a nuestra cuarta sesión. Realmente es muy agradable que nos estén acompañando en nuestra cuarta sesión de martes de marketing. Les recuerdo que tenemos dos comunidades en Yammer donde posteamos la misma información, digamos, una comunicación mucho más específica para las personas y los canales de Colombia, y tenemos otra comunidad a nivel LATAM donde van a encontrar entrenamientos, eventos. Esta comunidad es de mucho valor para ustedes. Son los primeros que se enteran si hay promociones, son los primeros que se enteran si hay actualizaciones en los productos. Entonces, súper indispensable que se conecten a nuestra comunidad y pues descarguen todo el material de marketing para su generación de demanda. Hoy en martes de marketing tenemos una sesión increíble que para mí es una de mis favoritas, calificación asertiva de oportunidades. La vez pasada nos encarretamos en el cuento de cómo ser mejores vendedores. Hoy también hace parte de cómo ser mejores vendedores, pero ser lo más asertivos posible en las oportunidades que generamos y pues al final que se ven reflejados en ventas, ventas, ventas. Entonces los dejo con María Carolina. Mil gracias por acompañarnos. Cada vez estos entrenamientos se vuelven más importantes para ustedes y muchos más países se van sumando y sumando a esta iniciativa. Bueno, desde Perú también, Guillermo, súper pendiente, siempre se conecta. De México también, de Chile. Si se me escapa uno me lo escriben, pero mil gracias por acompañarnos como siempre todos los martes. De Guatemala, Ingrid, desde Colombia, por supuesto. República Dominicana, buenísimo. Argentina, bueno, esto cada vez se vuelve mucho más internacional. Mil gracias, espero que disfruten esta sesión. No olviden que nuestra quinta sesión, ya nuestra penúltima sesión, es el 8 de marzo y la última es el 15 de marzo, entonces para que no se la pierdan, en nuestra comunidad en Yammer van a encontrar el link y todo el material que hemos usado en las demás sesiones. Quedan el video y la presentación que usa María Carolina en todas las sesiones. Nada, entonces disfruten esta sesión, que ya quedan pocas, y los dejo en buenas manos, en manos de María Carolina. Hola, buenos días a todos. Qué rico tener tanta gente conectada. Yugoslavia, Bolivia, México, Argentina, Chile. Realmente el reto cada vez me lo pone más difícil y la idea es poder ayudarles a todos estos países y bueno, finalmente ventas son ventas aquí o en donde sea. Hola Andrés y bueno, qué rico tenerlos aquí. El día de hoy, como dice Juanita, vamos a trabajar la presentación de calificación asertiva de oportunidades. Y esto es importantísimo porque es más importante que generar leads y que generar oportunidades de negocio. Es, bueno, venga a ver cómo vamos a tangibilizar y vamos a hacer que esos leads realmente se conviertan en ventas. Espero que hayan usado las técnicas de ventas que vimos la semana pasada y que les haya funcionado. Y bueno, aquí empezamos. El día de hoy vamos a ver qué es la venta consultiva, cuál es el ciclo en la venta consultiva, es diferente, los roles en el proceso de ventas y el proceso de calificación de oportunidades. Entonces ya entrando en materia, iniciamos. Entonces, ¿qué es la venta? Vamos a venderlo todo, Andrés. Qué bueno que lo vieron. Algunos vieron el video que les mandé, vamos a venderlo todo. Yo advertí que era un video grosero, pero es un video motivacional y esa es la realidad de la fuerza de ventas. Entonces aquellos que lo vieron, no lo publiqué en la presentación, se los mandé ya al final de la sesión para aquellos que quisieran verlo, pero sí, como dice Andrés Villarraga,
vamos a venderlo todo, ¿sí? Y ese es el concepto de ese video, que es fuerte, pero es un video, a mí me gusta. Creo que tiene mucha pasión el video, y cuando uno vende uno tiene que sentir pasión, uno tiene que sentir ganas, uno tiene que estar seguro de que le pongan lo que le pongan al frente, uno es capaz de hacer la venta que quiera. Ya se los mando ahora, no sé si Andrés, mientras yo voy hablando, pueden ir mandando el link del video. Entonces, ¿qué es la venta consultiva? La venta es un conjunto de herramientas que permite a las empresas y a sus vendedores hacer de su forma de vender una ventaja competitiva. O sea, es empezar a cambiar el chip de la venta tradicional a verlo como una ventaja competitiva, y cómo realmente nos vamos a volver consultores y especialistas en ventas y no simplemente un vendedor tradicional común y corriente. Gracias, Andrés, por compartir el video. Entonces, aquí es muy importante entender que lo que nosotros vendemos son soluciones, ¿sí? Soluciones en una industria, soluciones de tecnología, soluciones. ¿Y qué significa el término de soluciones? Básicamente lo que significa es, en un contexto de negocios, es una respuesta mutuamente elaborada, o sea, entre el cliente y nosotros, a un problema que existe dentro de la compañía a la cual le queremos servir, para proveer una mejora en su desempeño, y que esta mejora sea medible, es decir, que genere valor al cliente. Acuérdense que siempre hemos hablado cómo doy valor, cómo doy valor, cómo doy valor, cómo le puedo ayudar al cliente para que sea y cada vez se quede mejor conmigo. Entonces, la forma de dar valor a los clientes es de la siguiente: tenemos que tener una conexión directa con nuestro cliente, ¿sí? Y tenemos que ayudarle que nuestra solución le solucione, o que nuestro servicio solucione un problema específico, ¿sí? Que pueda atacar las causas de ese problema y tener resultados que son observables y medibles para la compañía. Entonces, lo más importante es que exista el problema, que podamos suplirlo y que de esta forma nosotros podamos solucionar esto al cliente, ¿cierto? Una organización centrada en soluciones tiene una aproximación consultiva. En lugar de ofrecer los combos, los servicios, los bundles, las promociones, eso ya no va con nosotros, sino realmente es: soy su consultor de confianza, soy su proveedor de confianza, y cómo le puedo ayudar a lograrlo mejor. Entonces, en este orden de ideas tenemos que entender que los clientes tienen un dolor, y que si nosotros no entendemos cuál es este dolor, pues no va a haber negocio, claramente. Sin dolor no hay valor, y sin valor no hay negocio. Esto es algo que se tiene que quedar aquí metido en la cabeza. Sin dolor no hay valor, y sin valor no hay negocio. O sea, si nosotros no identificamos realmente cuál es el dolor del cliente, no vamos a saber cómo le podemos ayudar. ¿Y qué significa un dolor? Significa un problema que tengamos que resolverles, una necesidad que tengan que satisfacer, una meta que tengan que alcanzar, o un desafío o una nueva oportunidad de negocio que pueden tener nuestros clientes, ¿cierto? Entonces, estos son los desafíos que tenemos que entender, y nosotros tenemos que enfocarnos en cómo voy a solucionarle este desafío a mi cliente. Entonces, diciendo así, tenemos 3 estados de dolor, o 3 estados en la necesidad del cliente. Uno es el cliente que tiene el dolor latente, pero todavía no sabe ni siquiera que lo tiene, ¿de acuerdo? Lo segundo es el dolor admitido, cuando ya el cliente dice: sí, yo tengo el dolor. Y el tercero es la visión de la solución. Entonces, Andrés dice: entonces, si el cliente no tiene dolor, no importa lo que le ofrezcamos. Es verdad, si el cliente no tiene dolor, no les va a comprar nada, porque no hay una necesidad latente para ellos poder suplir y nosotros poderle ayudar. Lo más probable es que no te vaya a comprar nada. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que ayudar al cliente a darse cuenta que tiene un dolor. Por decir algo, las bases de datos de las compañías por lo general se desactualizan, y eso ya lo hemos hablado, y nosotros también al interior de nuestras compañías lo entendemos. Las bases de datos se desactualizan, no hay un único repositorio de información, todo el mundo maneja la información dispersa, etcétera,
¿cierto? Ahí hay un dolor, pero de pronto el cliente no sabe que hay una solución para mejorar ese dolor. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros le decimos al cliente, señor, usted tiene un problema con sus bases de datos, usted tiene una necesidad puntual de consolidar su información, de tener un único repositorio, toda la información que usted tiene en las diferentes fuentes no van a un único banco de datos, y esto lo puede hacer usted a través de un CRM o a través de un data management, etcétera. Ahí empiezo yo a hacer que el cliente tenga conciencia de que eso sí es un problema y que definitivamente podemos ayudarle. Cuando el cliente admite que sí tiene un dolor, por ejemplo, en el manejo de las bases de datos, estamos creando demanda. Es decir, le estamos diciendo a un cliente, señor, aquí hay una solución a un problema que usted tiene latente, que no se ha dado cuenta y que yo tengo cómo solucionar el problema con un CRM o una base de datos específica. ¿Qué estoy haciendo ahí? Yo estoy creando demanda. Es decir, estoy buscando, golpeando a las empresas y diciéndoles, vea, aquí existe esta solución en la cual yo le puedo ayudar. Cuando el cliente ya ha visualizado esa solución, ¿ok? Cuando el cliente ya sabe que alguien más le dijo que existía una solución para manejar las bases de datos o que tenía este problema, cuando ya ve la visión de esta solución, dice, wow, lo que yo tengo que buscar es un CRM, por decir algo. Entonces, ahí ya empiezas a capturar demanda. Cuando yo hago campañas de Google o campañas en Internet o hago todo esto, yo lo que hago es capturar la demanda, de forma tal que ya alguien más le mostró esa necesidad del cliente y entonces el cliente va a salir a buscar, son CRMs, y ahí es donde la cosa se pone peluda y se pone más difícil porque yo ya voy a competir con un mundo de personas. Mientras que si yo llego antes a donde un cliente y yo le muestro y yo lo acompaño en ese proceso, ahí hay más posibilidades de que yo me quede con la cuenta, porque definitivamente yo soy el primero en golpear, yo soy el primero en apoyar a ese cliente y de esta forma el cliente va a tener una preferencia hacia nosotros. Entonces cuando el cliente ya sabe que necesita un sistema, simplemente ya nosotros lo que tenemos que hacer es capturar demanda. No sé si fui clara aquí en este tema. Entonces hay una gran diferencia entre generar demanda y capturar demanda. Generar demanda es cuando yo voy a donde el cliente y empiezo a vender un proyecto que él ni siquiera tenía en la cabeza pensado, ¿sí? Pero que nosotros sabemos que esa industria o ese segmento específico tiene una necesidad puntual. Y capturar demanda es cuando ya el cliente sabe que necesita mi solución y pues tengo que estar ahí visible para todos esos clientes que ya saben que necesitan comprar X o Y producto y donde yo debo estar presente en redes sociales o donde yo debo estar presente en Google AdWords o donde yo debo estar en páginas amarillas o lo que sea para que cuando busquen ese producto puntual yo esté ahí. ¿La preferencia es independiente de los precios? Sí, los precios, acuérdense que lo que hemos hablado acá es que los precios terminan siendo una tercera o una cuarta variable en el proceso de decisión. Un cliente busca más, es el expertise, es el conocimiento de industria, es la credibilidad, son los casos de referencia que se puede tener. Entonces, hola Isaac, qué bueno tenerte. Y la idea entonces, ¿cuál es? Que nosotros podamos realmente ofrecer valor al cliente. Acuérdense, no vamos a vender commodities, vamos a vender valor. ¿Cuál es la realidad de la profesión en la fuerza de ventas? ¿Cuál es la razón de la fuerza de ventas? Aquí está, es crearle valor al cliente. Si nosotros tenemos un cliente consentido, un cliente que las cosas no las quiere consultar a nosotros, donde nosotros nos volvemos unos socios de negocios, donde en algún momento ellos tienen un requerimiento de venta y nos dicen, ¿cómo hago la licitación? Yo quiero que se la gane usted. Cuando un cliente nos dice, ayúdeme en todo este proceso y ni siquiera busca otras opciones, es cuando realmente nosotros hemos creado valor y ese es el objetivo final. Poder llegar a ser un consultor de confianza con el cliente, ser un partner donde los objetivos del cliente son mis objetivos y donde yo tengo que trabajar
para constantemente ayudarle y darle valor. Entonces, ¿cuál es la realidad y cuál es la función del vendedor? Y aquí es supremamente importante. Necesitamos ser unos consultores centrados en soluciones, ¿verdad? Unos consultores en donde nosotros podamos sostener conversaciones, donde hagamos preguntas relevantes. Es muy importante preguntarle al cliente, preguntar todo el tiempo, porque si no ustedes no van a entender la situación actual de la compañía. Mostrar foco en el valor, en nuestra experiencia, en los casos de referencia que se han podido tener, en las soluciones que hemos dado a otras industrias similares, ¿sí? Un vendedor que realmente se autogerencie. ¿Qué significa eso? Que quiere conseguir sus metas, que sabe resolver problemas, que sabe cómo satisfacer las necesidades del cliente. Esto constantemente es un comportamiento de un vendedor centrado en soluciones. No necesitan que lo gerencien, no necesitan que estén encima. ¿Cuántas llamadas hizo? ¿Cuántas ventas hizo? ¿Qué va a hacer? ¿Ya pasó la propuesta? No, nosotros tenemos los consultores la posibilidad de autogerenciarnos y de estar mirando cómo podemos ofrecer más valor al cliente, cómo podemos hacer de nuestra profesión una profesión mucho más especializada. ¿Qué hace un vendedor tradicional? Hace presentaciones, entonces si no tiene el PowerPoint no le funciona, si el demo del producto no funciona, entonces no venden, ofrece opiniones en vez de escuchar, hace foco en la relación, es decir, como yo conozco al gerente de compras de Sudamericana, seguro que me gano ese negocio. No, o sea, una cosa es, yo puedo que no conozca a alguien dentro de una gran cuenta, pero yo sé cómo conseguir que esa persona me atienda y voy poco a poco, o sea, es al ritmo del cliente, no a mi ritmo, pero no porque yo conozca a alguien dentro de la empresa significa que ya voy a cerrar un negocio. Entonces, un vendedor tradicional por lo general siempre mantiene vendiéndole a su ciclo de clientes que traían antes y no son capaces de salir a explorar nuevas oportunidades, nuevas industrias y nuevos clientes. Si el servicio que ofrecemos no es oportuno y eficiente, se pierde ese valor, no vas a construir un excelente vendedor. Si el resto de la empresa no están involucrados en ofrecer soluciones, de acuerdo, eso es supremamente importante y es el servicio. Pero lo más importante es alinear a la organización con este tema. Todos somos vendedores, el que llaman a mantenimiento está vendiendo, porque si sabe contestarle a un cliente y si sabe suplir sus necesidades y si sabe responderle que tal equipo tuvo un problema técnico y lo atiende bien, pues esa persona al atenderlo bien también está ayudándonos a generar una venta posterior. El vendedor tradicional descansa en el producto, ¿sí? Habla de características técnicas de producto, habla de funcionalidades, pero realmente no habla de beneficios y de soluciones, y eso es una gran diferencia. No es lo mismo de decir que una herramienta tiene tantos, o un computador tiene tal procesador, o tiene tanta memoria, o tiene, no sé, una pantalla de tantas pulgadas, sino es, venga, ¿usted qué necesita? ¿Usted necesita un computador para qué? Para trabajar en su casa, para trabajar en la oficina, para hacer diseño, para hacer videos, ¿sí? Entonces estamos hablando de qué solución necesita que este computador, o cuál es su problema y cómo el computador que yo le voy a ofrecer va a ayudarle a usted en sus necesidades. Es un vendedor que necesita ser gerenciado, ¿sí? Que intenta vender convenciendo, manejando objeciones, ofreciendo resistencia, pero no teniendo un diálogo fluido con el cliente. Uno se puede quedar con un cliente en una visita 1 hora, hora y media, porque en la medida que uno le empiece a preguntar al cliente, bueno, ¿y cuáles son tus metas? ¿Y qué es lo que tú necesitas? ¿Y cuánto tiempo tienes para lograrlas? ¿Y cuáles son tus mayores desafíos? Entonces, en la medida que nosotros empezamos a indagar con el cliente y tengamos una conversación inteligente, mejor, y no simplemente, bueno, señor, le vengo a traer este computador o esta solución tecnológica o este cableado o bueno, lo que sea. Entonces, ¿cómo cambia el modelo de venta? ¿Sí? En un modelo de venta tradicional y el modelo de la venta consultiva. Si lo vemos aquí,
Aquí lo que vemos es que en la venta consultiva empezamos, lo más importante es crear confianza, es crear bond con el cliente, es que el cliente se siente identificado con lo que yo le estoy hablando, ¿cierto? Después pasa a un descubrimiento de necesidades, cuáles son esos desafíos, qué necesita, cuál es la meta por alcanzar, acuérdense que lo hablábamos al principio. Ya después yo le presento la solución, una vez yo he hecho un muy buen levantamiento de sus necesidades y ya después viene el cierre, ¿cierto? Entonces aquí ¿qué pasa? En el modelo tradicional la confianza no es tan importante, el descubrimiento de las necesidades no le pone uno tanto atención, la presentación de la solución digamos que se hace, pero el cierre se puede dilatar en el tiempo. Cuando yo ya he perfilado a un cliente, cuando yo ya he generado esa confianza, cuando yo ya entiendo cuáles son sus dolores y yo le llego con una necesidad y se la ajusto a lo que él realmente quiere, el cierre va a ser así. Pero si yo estoy hablando en un idioma y el cliente está hablando en otro idioma y todavía no hemos podido llegar a un acuerdo porque yo creo que el cliente necesita una cosa pero realmente no ha podido interpretar sus necesidades, el cierre ni se va a dar. Acá Eli pregunta, si deseo hacer una campaña de venta de mis productos y servicios, ¿es mejor brindar opciones de soluciones en dólares? Dólares del cliente, perdón, que solo mostrar mi grama de... Claro, total, o sea, si tú vas a mostrar y vas a hacer una campaña, es solucione sus problemas de gestión contable. O, por ejemplo, mandar un email marketing donde diga, hablemos de que vamos a vender una solución de nómina, ¿sí? Entonces ahí lo que nosotros decimos es, ¿ha pagado usted más dinero a sus empleados por hacer una mala liquidación de nómina? Eso es un dolor. ¿Ha tenido usted problemas con el gobierno por no liquidar bien las prestaciones de sus empleados? ¿O conoce usted la nueva ley que protege al empleado y si usted se equivoca en el pago de los parafiscales o de las prestaciones? Aquí decimos eso, esos son que tienen que pagar salud, que tienen que pagar una pensión para ya pensionarse más adelante, que tienen que pagar una cosa que llamamos acá en Colombia la caja de compensación. Todo eso es por ley, sí o sí, que yo tengo que pagarlo. Y hay muchas empresas que no lo pagan, o hay muchas empresas que liquidan mal las vacaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen un problema legal más adelante. Y hay una organización que se llama la UGPP que nos está controlando todo el tiempo. Entonces, si yo hago un correo directo diciéndole a la gente, ¿tiene usted problemas que liquida mal la nómina y pierde dinero su empresa? ¿La ha sancionado la UGPP o conoce la nueva ley de la UGPP en lo que si usted no liquida bien, lo pueden sancionar? ¿Sí? Cuando yo le digo al cliente, usted puede llegar a tener este problema y la solución es nuestro software de gestión contable, el cual le va a permitir tener información real y tener en la nube sus datos de sus empleados, sus procesos de liquidaciones al día y sus pagos de parafiscales, ¿sí? Es diferente a decir, le ofrezco un software de gestión contable para 5 usuarios en la nube, ¿sí? Pues, ¿cuál es la diferencia entre su software o en otro software? Realmente, finalmente todos los softwares hacen lo mismo. La diferencia está en el valor que nosotros le podamos mostrar al cliente y en la forma en la cual lo podamos comunicar y vender. No sé si fui clara en esa explicación. O sea, nosotros tenemos es que decirle al cliente qué dolor tiene y yo cómo se lo puedo solucionar, ¿sí? Apoyándonos en dolores de empresa, de industria, de país, de lo que sea, pero siempre va a existir un dolor. Entonces eso es importante. No entiendes la diferencia entre la venta tradicional. Una venta consultiva es una venta mucho más especializada. Ya vamos a ver más adelante, o sea, tranquilos. Es una venta mucho más especializada, es una venta más de creación de valor, a una venta tradicional que se convierte en una venta netamente transaccional, ¿cierto? Juan Manuel dice,
perdón que se me corrió lo que puso, la UGPP, la SNIF, la DIAN, o sea que es nuestra empresa de impuestos, generalmente motivan a las empresas, sobre todo las mini pymes, a sistematizar sus procesos financieros y administrativos. Esos son generadores de dolores de empresa, por supuesto. Entonces, si yo muestro un producto, simplemente sus características técnicas, pues claramente no voy a vender y a sentirme conectado con el cliente, ¿sí? Johnny dice, yo diría que una venta consultiva es como un médico. Hay que reunir una serie de información para hacer un muy buen diagnóstico. Esto genera confianza en saber escucharlo y dar soluciones a este dolor, porque a veces no los han escuchado y han comprado erróneamente y ahí llegan desconfiados y ahí es donde está el desafío. De acuerdo. Hagan de cuenta que ustedes son un médico y que tienen que hacerle un diagnóstico cuando todos somos pacientes y todos somos médicos y nos dice me duele la cabeza, bueno, tómese este ibuprofeno o este Advil. No, yo no quiero de pronto eso, yo quiero que usted entienda por qué me duele la cabeza. Será la tensión, será el azúcar, será el estrés. Entonces ahí es cuando nosotros descubrimos esas necesidades del cliente y le decimos, no, ¿sabe qué? Usted no se tiene que tomar el ibuprofeno, usted lo que tiene que empezar es hacer un plan de ejercicios porque tiene el colesterol alto, tiene los triglicéridos altos, usted está muy sedentario, ¿sí? Y entonces cuando yo le digo al cliente esas opciones, pues es más probable que confíe más en mí, que crea más en mí, a que simplemente le dé un remedio de tómese un ibuprofeno y ya, o cómprese este computador que eso le sirve, o hágale esta solución que eso seguro que le soluciona su problema contable, ¿de acuerdo? Entonces, ya vamos a seguir profundizando en este tema. Técnicas para detectar fácilmente los dolores. ¿Cómo traduzco esto en un mando bajo? Digamos un telemarketing de generación de demanda. ¿Qué perfiles? Ok. Cuando una persona, hay que distinguir, ¿no? Una persona de telemarketing no va a hacer una venta consultiva. O sea, una persona de telemarketing va a identificar en qué pueden estar invirtiendo en tecnología este año, va a identificar si de pronto quién es la persona con la cual podamos hablar, quién es, en cuánto tiempo quieren implementar una solución específica, pero una venta consultiva la tiene que hacer un vendedor de confianza, o sea, un consultor, ¿cierto? Aquí lo que nosotros hacemos es que la persona de telemarketing empieza a indagar y empieza a hacer una presentación de la empresa. Y acuérdense que ya lo hemos hablado anteriormente y es, bueno, cuando yo llamo donde un cliente, yo lo que busco es poderme sentar con la persona indicada o con un posible sponsor dentro de la cuenta para ayudar a subir dentro de la venta. Pero la persona de telemarketing no va a hacer una venta consultiva. La persona de telemarketing me va a abrir una puerta para que yo pueda utilizar mis habilidades y mis herramientas y mis capacidades para subir dentro de la cuenta, ¿ok? Entonces, un vendedor tradicional es un vendedor que en un 10% genera empatía, en un 20% puede preguntar, hace preguntas, un 30% presenta y el 40% argumenta objeciones y hace el cierre, ¿sí? Cuando hablamos de un vendedor consultivo, entonces el 40% no es manejo de objeciones, es generar la confianza del cliente. Es como, acuérdense que como yo genero confianza del cliente y es con mis casos de referencia, con mi conocimiento de industria, con mi seniority, también con la forma en la cual yo voy presentado, porque si yo veo un vendedor vestido regular o con el pelo sucio o con un mal computador o con ni siquiera tarjetas de presentación, ¿me va a generar confianza? No. Entonces, acuérdense que lo que ustedes ven es lo que ve el cliente, ¿no? Y que las formas también de tangibilizar el servicio, y eso lo vamos a ver en la sesión de servicio, que es la última sesión, hay muchas cosas en las cuales uno tangibiliza el servicio y genera confianza. Por ejemplo, una línea de teléfono a la cual nunca contesten, pues no va a generar confianza para yo poderle vender o para yo comprarle a ese proveedor un servicio donde yo necesito un soporte mínimo 8 horas, 5 días a la semana. Entonces,
El vendedor consultivo genera esta confianza, le bota el 30% a entender las necesidades del cliente y sus problemas, ¿sí? El 20% ofrece soluciones y ya se ha hecho también la tarea que ya el cierre es una cosa que viene por añadidura, ¿sí? Puede que el negocio se caiga en algún momento, por supuesto que se pueden caer, pero si yo hago bien la tarea y yo detecto una oportunidad temprana antes que la competencia, les aseguro que el cliente va a tener una preferencia por sus soluciones. Perdón, la venta consultiva integra el conocimiento que los vendedores tienen de sus productos y servicios con el conocimiento que tienen de los compradores y de los clientes, ¿sí? Tranquilos que al final ustedes van a recibir todos en Yammer la presentación y el audio y todo. Entonces, uno no solo es que tanto conozco yo mi producto, sino que tanto conozco yo la competencia, que tanto conozco yo el comprador y sus clientes, porque es que los clientes de mi cliente también tienen necesidades, ¿cierto? Entonces eso es importante entenderlo. Vender no porque el producto sea mejor, ya que la competencia es similar a lo que hablábamos. Ya cualquier software hace lo mismo, con un poquito más de plata, con un poquito menos de plata, pero si estamos comparando pueden hacer básicamente lo mismo. No porque el precio sea mayor, vender porque el conocimiento que tenemos del negocio del cliente y de los clientes de este cliente es mucho más superior al que la competencia puede tener del mismo cliente, ¿cierto? Entonces nuestra ventaja competitiva no está centrada en los beneficios del producto o del servicio, sino en el conocimiento que tenemos al cliente para ayudarle a solucionar sus dolores. Por eso es que es muy importante vender por verticales de negocio. Por eso es que es muy importante conocer la industria, y eso ya lo hablamos en la sesión del trimestre pasado, cuando hablábamos de la segmentación. Cuando nosotros segmentamos por industria y entendemos cuáles son las necesidades de los colegios, o cuáles son, y además no solo de los colegios, sino del colegio público o del colegio privado, o del colegio mixto, o del colegio femenino o masculino, o del colegio de la gran ciudad, o del colegio del pueblo, ¿sí? A todos se les vende diferente, entonces por eso es muy importante entender que si yo le vendo a colegios privados de estratos altos económicos, porque tienen un problema en el cual los niños y sus papás quieren que tengan la mejor alimentación del mundo y tenemos un software para asegurar que ellos tengan la mejor alimentación, pues claramente ese es mi grupo objetivo y yo debo entender muy bien cómo es el entorno, qué pasa con esos niños, cómo comen, llevan el almuerzo, no lo llevan, ¿sí? Ahorita estamos trabajando un proyecto con Microsoft con un software de alimentos para las cafeterías de los colegios, ¿sí? Y lleva todo el control. Pues claramente yo tengo que entender muy bien cuál es el dolor de ese segmento, cuál es el dolor de alimentos y bebidas del colegio, cuál es el dolor de los niños. O sea, cuando hablamos de los niños es los clientes de mi cliente, ¿sí? Y en el momento en que yo le diga y le hable y me siente con el gerente de alimentos o el de compras del colegio y le diga, vea, es que sabemos que sus necesidades son A, B, C, D, E, que hay desperdicio de alimento, que los niños no comen o que prefieren traer lonchera, que prefieren comer comida rápida, no sé, ¿sí? Cuando yo le hablo al cliente, pues lo más probable es que el cliente sienta que yo sí conozco su industria y sí conozco sus dolores, a diferencia de cualquier otro que ya le haya vendido a la industria del petróleo. Son dos segmentos completamente diferentes. ¿Cuáles son las preguntas técnicas típicas para generar una conversación y que el cliente se abra a comentarle? En Perú son bastante cerrados y responden con frases muy cortas, demora que el cliente te explique su problema. Primero, para que el cliente te empiece a hablar, tú tienes que mostrar absoluta autoconfianza, ¿sí? Ser serio, ser imponente en el momento que hablas, hablar con propiedad. Y yo simplemente empezaré a preguntarle, bueno, yo te traigo una solución, no sé, Guillermo, tú que vendas, pero decirle al cliente, nosotros somos una empresa que ayuda a la industria, hablemos del mismo colegio, a los colegios, a mejorar su alimentación y a mejorar el desempeño de los niños a través de una alimentación más saludable, a través de un software que permite gerenciar las comidas de los niños, ¿sí? Entonces así empiezo una conversación con ellos.
Pero antes de yo entrar a contarte un poco bien de qué se trata, a mí me gustaría que tú me dijeras algunas cosas para poderme poner en contexto y empezar esta conversación de una forma más enfocada a tus necesidades. Cuéntame cuántos niños tiene el colegio. Y empiezas a preguntar. Ustedes son un colegio privado, claramente, no sé qué, pero no sé, son un colegio alemán. ¿Qué les exige el país del cual está el colegio afiliado en términos de alimentación? Tal. Entonces yo empiezo a preguntar y a preguntar, y así el cliente sea corto en sus respuestas, tú no dejes de preguntar hasta que tú sepas cómo puedes enfocar la comunicación ante el cliente. Entonces, bueno, esto es un colegio alemán, regido por la comunidad alemana, entonces por lo tanto deben ser mucho más exigentes en el tema de la alimentación. Te cuento que nuestro software, yo la verdad es que no conozco bien este software, pero fue un ejemplo que se me viene por decirle, nuestro software te permite que los padres tengan la información en tiempo real de los niños, y si comieron o no comieron, o cuántas veces han entrado a la cafetería, porque pues los papás también están pagando una alimentación y quieren saber si sus hijos lo usan o no lo usan, bla, 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 bla. Un montón de cosas que se desprenden de la conversación y de cómo te guían, porque es que si ustedes no preguntan, no indagan, y al no indagar pues no saben cuál es el dolor. Entonces podría estar yo hablando de otra cosa completamente diferente a el dolor que realmente el cliente tiene. No sé, Guillermo, si fui clara en este tema, y es pregunten, pregunten, pregunten inteligentemente. Obviamente váyanse documentados del cliente, ¿no? No es que, ay, ustedes son privados o públicos, y ustedes son alemanes o franceses, ay, entonces, ¿no? Son mixtos, pues yo ya debo tener algún tipo de información clara, pero yo en esa indagada tengo que aprovechar 5 o 10 minutos y continúen la presentación y siguen preguntando. Yo, digamos que creo que soy muy buena vendedora, me faltan muchas cosas, pero yo no me paro de preguntarle al cliente, ¿sí? Y a veces uno la embarra y al final uno tiene que hacer, pues a uno lo puede destrozar un cliente en una sentada, porque en estos días me pasó. Yo iba mal documentada ante un cliente y el cliente era Porsche, y mi vendedora había dicho, se necesita esto específicamente, y empezamos a hablar de la indagada que había hecho mi vendedora. Cuando yo empecé a hablar, el gerente general me dijo, venga, usted viene con una cosa que no es, ¿usted sí entendió mi necesidad? Entonces claramente tuve que recapitular y decirle, pues nosotros entendimos que su necesidad era esta. No, esa no es mi necesidad, yo tengo A, B, C, D necesidades. Entonces ahí es donde uno primero queda como un zapato. Segundo, aprende. Lo primero que tiene que hacer cuando sale de eso es decir, ¿en qué fallamos? ¿Por qué, vendedora mía, no entendiste la necesidad del cliente? ¿Sí? Yo me confié en la información que ella me va a dar. Entonces, ahí es donde uno tiene que indagar, y como dice Andrés, debemos escuchar más y hablar menos. Pero preguntar, hay que preguntar, hay que preguntar, hay que preguntar. Entonces, ¿cómo preguntamos? Hay que preguntar, o sea, una cosa es que yo pregunte y ofrezca una respuesta, y otra cosa es que yo pregunte y escuche y anote, ¿sí? Entonces es diferente. O sea, si ustedes no preguntan, ¿cómo van a saber? Pues hay que preguntar. Lo importante es no coger esa pregunta y decirle, por decir algo, ¿cuántos vendedores tiene su organización? No, tengo 10 vendedores, contesta el cliente. Sí, claro, y ahí empiezo yo. Es que para 10 vendedores es importante tener tantos usuarios, y entonces tenemos un descuento especial que si paga 5 lleva 10. No, ok, 10 vendedores, ok. Y todos reportan oportunidades de negocios, y todos le cuentan, todos están en Bogotá o están en las ciudades. No, están en la ciudad. Ok. Entonces ahí yo pregunto inteligentemente y escucho, proceso, y si necesito más información vuelvo y pregunto. Pero la idea es pues hacer preguntas inteligentes, porque cuando uno hace preguntas inteligentes el cliente también se está dando cuenta si uno conoce de la industria o no conoce de la industria. Entonces, ok, ¿cómo manejas tú, por decir algo, si estamos en el sector automotor,
¿Cómo manejas tú la devaluación del dólar en este momento dado que ha afectado a tantos de tus competidores? Ah, bueno, este tipo sí sabe de lo que está hablando, ¿de acuerdo? Y no aprovechar esos momentos de industria o esos momentos de gobierno o esos momentos de situación de país para poder seguir indagando si se necesita para poder vender la solución que ustedes necesitan. No sé, Andrés, si te contesté ahí. ¿Cuándo es útil pasar de la venta tradicional a un sistema de venta consultiva? Perdón, voy a devolverme el tema de las preguntas. Una cosa es preguntar uno, bueno, y cuéntame cuántos vendedores tiene tu compañía con este tono, ¿sí? A decir, ¿y cuántos vendedores son? Y anoto. ¿Y aquí en Bogotá o cómo lo tienen ubicados ustedes? A decirle, ¿aquí en Bogotá o cómo lo tienes ubicado? Acuérdense que el tono es súper importante y la fuerza con la que yo pregunto también hace que haya una empatía. Hay gente con la que uno se duerme, hay proveedores con los que uno dice, Dios mío, por favor, tiene que salir ya porque me va a dar algo. O hay otros donde uno dice, no me importa que yo tenga una hora, la conversación está tan interesante que me puedo demorar hora y media y no tengo problema. Entonces todo depende también del tono con el que ustedes hablan, del tono con el que llaman, del tono con el que indagan y cómo es su postura, su fuerza, su impacto ante el cliente. Acuérdense que la clase pasada, bueno, la vez pasada hablamos del 20x4, ¿no? Los 20 centímetros de la cara, los 20 palabras, los 20 pasos y las 20, se me olvidó, 20 palabras, los pasos, los centímetros de la cara. Ay, me falta uno. Bueno, ahorita alguno de ustedes me acuerda. Y es, ¿qué impacto tengo yo con el cliente? 20 segundos. Gracias, Javier. Bien aprendida la lección. Entonces, ¿qué tanto impacto genero yo en ese momento? ¿Sí? ¿Cuándo es útil pasar de la venta tradicional a un sistema de venta consultiva? Pues, la venta tradicional ya no es útil, ¿cierto? Porque los mercados cada vez son más competitivos y cada vez la competencia nos copia más. O sea, ya el tema de que nuestro software haga esto, nuestra aplicación o que esta impresora haga, la otra la va a hacer en el siguiente mes, ¿sí? O sea, realmente nosotros no podemos ser percibidos como una empresa o una oferta de commodities. Aquí hablamos, ¿sí? Que es todo en serio, o sea, vendo solo impresoras. Entonces aquí es, cuando estamos en unos entornos de cambio, la venta tradicional debe generar nuevas ventajas competitivas. Y también es importante cuando hay un producto que es difícil de describir, cuando hablamos de servicios, cuando hablamos de intangibles, cuando el ciclo de ventas es largo, es necesario empezar a trabajar un sistema de ventas consultivas, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que la venta tradicional no nos va a servir cuando es un proyecto muy costoso, por ejemplo, o cuando es un proyecto a largo plazo, ¿sí? Porque la venta consultiva lo que nos ayuda es a generar construir un vínculo con el cliente, ¿cierto? Entonces esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque ya no deberíamos ser vendedores tradicionales, así vendamos commodities, así vendamos productos genéricos. O sea, ¿dónde está el valor al cliente? ¿Qué valor le puede dar una empresa que vende impresoras a un cliente? ¿Qué valor le puede dar una empresa a un cliente que vende computadores o routers o cableado estructurado? ¿Sí? Es importante entender ahí que yo voy a Unilago o a estos centros comerciales donde están todos los proveedores de tecnología, pero porque yo le voy a vender a uno y no al otro. Yo diría que cuando ofrezco valor a mis productos, ya no estoy vendiendo solo un tangible, estoy vendiendo una solución, un diferenciador, sí. Pero pongamos el ejemplo. ¿Qué valor le puede agregar ustedes a sus clientes cuando venden la solución de colaboración y de mensajería de Microsoft? Cuando venden un Office. ¿Por qué le va a comprar a usted y no le va a comprar a la competencia? ¿Sí? Entonces, hay beneficios en la venta consultiva. Uno, diferenciarse de su competencia centrándose en el cliente y no en el producto, ¿sí? Eliminar estereotipos negativos de venta a través de un cambio en su forma de vender. Si el cambio en su forma de vender implica un cambio en su forma de vestirse
un cambio en su forma de actuar, un cambio en su forma de hablar, hay que hacerlo, ¿de acuerdo? Es una posibilidad de posicionarse dentro de un cliente como un consultor de negocios, además de ser un experto en ese producto o en ese servicio. Héctor dice, ofrecer adicional soporte de parte de mi empresa. Sí, pero ¿qué soporte? ¿Cuál es el dolor del cliente cuando hacen una migración de, no sé, de Lotus a Microsoft? ¿Cuáles son los dolores que puede tener el cliente y cómo yo los puedo solucionar ahí? Volvamos a sacar los beneficios de la venta, incrementar el nivel de interlocución. Cuando yo hago una venta tradicional con un cliente, pues hacemos la transacción y chao, no vuelvo a aparecer. Aquí yo tengo que hablar muchas veces con el cliente, tengo que sentarme, entender, seguramente tengo que hablar con otras personas dentro de la organización. Y también me va a dar la oportunidad de generar nuevos negocios y nuevos clientes adaptando nuestra propuesta de valor. Si yo tengo una propuesta de valor que yo le vendo al sector hotelero, porque me he dado cuenta que el sector hotelero debe tener una super página web para poder estar en los diferentes portales y ser mucho más competitivos y hacer sus email marketing, no sé, hablando que yo vendo soluciones de páginas web. Entonces, yo entiendo claramente qué es lo que pasa en la industria hotelera, que es competitiva, que hay muchos portales, que no sé, los precios los seleccionan los clientes por subastas, o yo puedo como cliente comprar un hotel sin siquiera saber a cuál es, sino una subasta, no sé cómo se llama eso, una venta ciega, de acuerdo a las características que yo quiero. Entonces, al entender el entorno de la industria de la hotelería, al entender el entorno del turismo, y yo puedo coger ese entorno, coger ese conocimiento que tengo de industria y empezar a replicarlo. ¿Cuántos hoteles hay en mi país o en mi ciudad? ¿Cuántas agencias de viajes? Si yo le quiero proveer ese servicio a las agencias de viajes, y no simplemente hoy le vendo a una agencia, mañana una papelería, pasado mañana una empresa de seguros, después le va a vender a los que producen leche, ¿sí? Es muy diferente las industrias. Entonces, en la medida en que ustedes tengan una propuesta diferencial para los clientes, va a ser diferente. ¿Qué otros beneficios tenemos? Sincronizar las tácticas de ventas con el ciclo de compra del cliente potencial y hacer que ellos tomen decisiones de compra positivas. O sea, nuestro tiempo no es el mismo tiempo del cliente. Yo tengo que cumplir la cuota, pero es que al cliente eso no le importa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hacer yo que realmente pueda indagar con el cliente y entender cómo es su proceso de compras? Es muy importante, porque yo puedo decir, uy, ya cerré este negocio, listo. No, señor, es que ahora ya cerramos, ya usted entendió cuál es mi necesidad y usted ya me propuso un precio, pero es que ahora le toca ir a negociar con el departamento de compras, y compras seguramente le va a decir, no, yo ese precio no se lo acepto, usted me tiene que bajar el precio un 10%. Y adicionalmente tienen que esperar a que yo llegue el contrato, y más o menos nos vamos a demorar 3 meses en firmar. Y yo ya lo declaré en mi empresa, porque no entendí bien el ciclo de venta del cliente, el ciclo de compra del cliente. Entonces aquí es muy importante, en la medida en que yo entiendo cuál es ese ciclo de compra y me alineo con el cliente, ¿cierto? Motivar al cliente para poder decidir, ayudándolo a verse a sí mismo resolviendo sus propios problemas. Entonces yo me convierto en ese consultor en donde decirle, no, terrible tu problema, ven, mira, así lo solucionamos así o así lo solucionamos acá, ¿sí? Que ellos realmente entiendan que ese problema lo van a solucionar con sus servicios. Tomar el control de la situación. Muchas veces, así la competencia esté ahí, uno puede tener la habilidad de controlar la situación y de manejar al cliente. O sea, aquí el tema de que el cliente siempre tiene la razón no es verdad, y eso uno no se la tiene que creer siempre, ¿no? El cliente, si la tiene, y si no la tiene, no la tiene, y uno tiene que decirle que no la tiene. Así haya sonado como un trabalenguas, pero es verdad. El cliente, uno también con su posición ante el cliente, uno también puede gerenciar su cliente. Uno también le puede decir a su cliente, no, pero es que tú me dijiste, no, déjame, yo te voy a explicar cuáles son mis tiempos de entrega, son A, B, C, D, ¿te sirve? ¿No te sirve? ¿Sí? Entonces,
es muy importante que nosotros también gerenciemos este cliente y que reduzcamos la curva de aprendizaje a través de nuevos vendedores o de nuevos productos. El cliente lo único que sabe es lo que le está doliendo, pero acuérdate que hablamos que no necesariamente el cliente puede tener el dolor latente, puede tener el dolor dormido, y ese problema lo puede tener su empresa, pero él puede que ni se haya dado cuenta. Cuando nosotros somos consultores y nos aproximamos ante este cliente, les hacemos caer en cuenta de ese dolor. ¿Qué hace una venta convencional? Una venta convencional cree que todos los proyectos fluyen con facilidad, que como vendedor debo disminuir la percepción del riesgo, entonces debo decir al cliente, no, tranquilo, si es que tenemos el mejor soporte, 7x24, ¿sí? Que aquí a usted no le va a pasar nada, que nuestros servidores son 100% confiables, ¿no? Cuando surge un problema, pues buscamos al culpable, ¿sí? Aquí hablamos de que el cliente siempre tiene la razón. En la venta convencional no es que el cliente tiene la razón, es que venga, yo exijo acá dentro de la empresa porque el cliente lo pidió, y si el cliente lo pidió es porque debe ser. Mientras menos acepte la culpa el vendedor, mejor. Muchas veces los vendedores venden divinamente, pero venden otras cosas que las compañías no venden, que la misma compañía. Entonces se comprometen a ofrecer productos, se comprometen a ofrecer servicios que realmente no tienen la capacidad la empresa, pero simplemente por el tema de aquí le traigo su contrato, señor jefe, y sale. Y cuando el cliente exprese frustración, pues me toca aguantar, porque ¿qué hacemos? Cuando me llame solucionamos el tema. ¿Qué pasa? Que en las ventas consultivas hay un enfoque en un diagnóstico, hay un enfoque en entender qué pasa. Uno sabe que cuando hace ventas consultivas siempre habrán sorpresas, unas buenas y otras no. Cuando yo voy donde un cliente le digo, yo vendo marketing, yo no hago magia, y si usted me quiere contratar a mí para que le solucione este problema, no lo voy a poder hacer. Mi alcance es hasta acá, y quiero que entienda usted muy bien cuáles son mis expectativas, y sus expectativas queden claras para que al final no tengamos problemas, ¿sí? Ahora, decirle al cliente siempre, pueden presentarse problemas, claro, es que no somos perfectos, pero tenemos un equipo que nos ayuda, un equipo que nos soporta, tenemos un gerente de soporte que nos ayuda de esta forma, y pues en el momento que llegue el problema trataremos de solucionarlo, pero quiero que sepa que la implementación de este proyecto no es una implementación 100% fácil. Vamos a tener inconvenientes, pero aquí vamos a estar para poderlos desarrollar o solucionar entre los dos, ¿cierto? Hay que discutir todos los riesgos con el cliente antes de que algo salga mal. Lo que les decía, venga, es que tenemos que asegurarnos de que los servidores estén funcionando perfectamente para la implementación de la plataforma. Necesitamos asegurarnos de que su conectividad sea la adecuada, porque es que si usted va a acceder al correo a través de una red Wi-Fi y sus vendedores o sus empleados están navegando en entonces la disponibilidad no va a ser la misma, ¿sí? Es preciso con ellos entender cuál es la raíz del problema y atacarlos. Si hay un problema dentro del cliente, uno tiene que sentarse con el cliente y decirle, señor cliente, yo estoy aquí para ayudarle, pero quiero que respete mis tiempos, quiero que respete mis tiempos de entrega, que nos pongamos de acuerdo, que si usted tiene un requerimiento que hacerme, no sé, una orden de servicio, lo tiene que hacer así, 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 ¿sí? Uno gerencia a su cliente, así como uno gerencia a su gerente. En inglés se dice manage your manager, o sea, gerencia a tu gerente, porque eso también es importante. Y los vendedores también tienen derecho, o sea, los vendedores también se equivocan, los vendedores también exigen respeto. No porque sea mi cliente y me llame a las 3 de la mañana, bueno, un momento, si es una cosa muy urgente, sí, pero si no, venga, entendamos qué es lo que necesita y solucionémoslo de raíz, pero no siempre la culpa es del vendedor en la venta consultiva, ¿sí? El vendedor tiene la posibilidad de equivocarse, y en una venta consultiva no hay nada mejor que decirle a un cliente, ¿sabe qué? Me equivoqué, yo costeé esto mal, o yo me equivoqué en el levantamiento,
o yo, hay que decirle al cliente y no le digamos nada, que nunca se entere. A ver, movámoslo así para que, no, el cliente si uno se equivoca, uno tiene que decirle, señor cliente, qué pena me equivoqué, pero la solución es esta, ¿no? O sea, siempre la fórmula PAS, problema, acción y solución. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo le llego al cliente con un problema, pues es diferente a que cuando yo le llego a un cliente con un problema y una solución. Entonces, cuando uno tiene un problema, siempre quiere ver la solución. El ciclo en la venta consultiva es diferente. Uno se prospecta, entonces buscamos la forma de obtener datos nuevos y relevantes de estos clientes potenciales. Por lo general, cuando uno hace una venta consultiva, uno se pone como meta unas empresas top o unas empresas específicas. No sé, lo que hablábamos, la segmentación. Entonces, cuando yo voy a hablar de prospección y quiero entrar a banca o quiero entrar al sector financiero, pues debo hacer un listado de cuáles son las empresas financieras más importantes del país y buscar de todos los datos posibles que yo encuentro en el mercado información de esta empresa. O sea, hacer un buen profiling de cliente vía internet, llamar, vía LinkedIn, referidos, etcétera. Noticias, por ejemplo, pueden haber noticias que nos ayuden a nosotros a aprovechar ese momento. Entonces ahí hago la prospección, después yo hago el contacto inicial, ahí es cuando comienza una relación de negocios e interesar al prospecto en nuestros servicios y productos. Y aquí la llamada es supremamente importante por parte del vendedor. Yo tengo que hacer una llamada fuerte. Anteriormente nos decían, bueno, ¿qué hacen las líneas de telemarketing? Las líneas de telemarketing pueden hacer la prospectación inicial, saber, no sé, cuántos empleados tiene la empresa, a qué industrias atienden, qué necesidades puntuales puede tener el departamento de tecnología, lo que sea, ¿sí? Aquí ellos de telemarketing pueden ayudar a hacer un tema de prospectación. Yo siempre recomiendo que el contacto inicial, si son cuentas estratégicas, lo haga directamente el vendedor, porque no es lo mismo una llamada de una línea de telemercadeo a una llamada de un consultor de soluciones. Entonces, cuando yo llamo a un cliente, yo tengo que reflejar en esa llamada un conocimiento de industria. Ahí sí que no tiene ni 20 segundos, sino 5 segundos para realmente engancharse con el cliente. Si yo ya finalmente esta niña de telemercadeo me prospectó y me consiguió el teléfono del gerente de mercadeo de X empresa y yo lo voy a llamar, no es lo mismo decirle, aló, María, ¿cómo estás? Hablas con María Carolina Flores de IBP, ¿cómo te ha ido? Mira, te llamo porque nosotros hemos tenido implementaciones en industrias parecidas a la tuya para el sector automotriz. Hemos hecho implementaciones para Hyundai, para Renault, para Ford, para Suzuki, y quería que me regalaras 5 minutos para explicarte cómo te puedo ayudar a vender más y a poner a producir a tus vendedores de una forma mucho más eficiente. ¿Sí o no? Es una llamada que puede ser una llamada interesante y que a lo mejor me van a decir, si ven, yo te escucho. A hacer una llamada de, buenas tardes señora Carolina, ¿cómo le va? Le habla Antonia de IBP, ¿cómo se encuentra? Ah, muy bien, qué bueno saberlo. Señora Carolina, es que yo la llamaba porque nosotros trabajamos para una empresa que tiene 15 años en el mercado y entonces tenemos unas soluciones de tecnología de CRM, las cuales le pueden ayudar y las vendemos en la nube y usted puede comprar los usuarios que quiera. Maté al prospecto, maté mi contacto inicial, 5 segundos, es lo único que yo tengo para poder enganchar al cliente. ¿En Colombia debemos tutear o no? Depende de la persona con la que estás hablando. Si la niña es la de telemercadeo, debe decir, señora Carolina, ¿cómo le va? Mostrar mucho más respeto, digámoslo así. Señora Flores, lo llamo de tal cosa. Si yo estoy llamando, y esa es una buena pregunta, Johnny, si yo estoy llamando a hacer una venta consultiva, el cliente tiene que verme a la par, ¿sí? Porque no me puede ver más abajo, el cliente me tiene que ver a la par o más arriba. Entonces, si yo manejo un buen vocabulario, si yo manejo un buen tono, yo sí voy a decirle, Juan Manuel, ¿cómo estás? Te habla María Carolina Flores de IBP, te cuento que te tenemos esta solución específica,
Pero si yo llego, don Juan Manuel, ¿cómo está? Ya habla Carolina. No, ya entro perdiendo porque ya la llamada es de menor nivel, ¿cierto? ¿Qué pasa? Cuando nos llaman de un call center, pues a mí personalmente se me para el pelo, porque no más con el ruido que hay exterior, no más con la forma en la que la niña se presenta, ya pierde categoría, ¿sí? Y todas dicen exactamente lo mismo y eso no puede pasar. Y nosotros como vendedores no podemos caer en ese error, porque es que esa perfilación también va a ser más fácil o más difícil nuestra aproximación al cliente. Si yo llamo, las llamadas por lo general son señora Carolina, y con este tono, ¿no? Con el tono así chico, ¿no? Señora Carolina, ¿cómo está? Le habla Antonia de IBP, ¿cómo se encuentra usted el día de hoy? Ay, excelente, señora Carolina, me alegra mucho. Quería decirle que, ¿usted cree que esa es una llamada para una venta consultiva? Por favor, me contestan, o yo estaré equivocada. Esa no es una llamada para venta consultiva, ¿sí? Eso es una llamada para medio levantar ahí una base de datos, pero nadie va a tomar con respeto una llamada. Ustedes tienen que verlo claramente. Si a ustedes los llaman así, mi primera reacción es decirle, ¿cómo le va? Mire, qué pena, estoy en una reunión, ¿me puede llamar más tarde, por favor? Siempre contestaré lo mismo, porque no quiero ni desgastarme en esa llamada, porque yo sé que es una llamada que no me va a agregar valor. O las llamadas de cobros, por ejemplo, o para vender seguros, o claro, sí, como dicen así, yo cuelgo. Entonces, ¿qué pasa? Que si ustedes tienen niños de telemercadeo llamando así, esa plática se perdió y ustedes tienen que tomar acciones. El entrenamiento de esas personas es fundamental. Ese contacto inicial con esos vendedores es importantísimo. Claro, esa es la típica llamada para vender tarjetas de crédito y uno, ¿por qué sale corriendo? Porque a uno no le interesa, porque la forma en la que uno oye el fondo de todo el mundo hablando, tan pronto se levanta, el tono de la niña, el mismo diálogo todo el tiempo, uno dice no gracias. Pero si yo los llamara de esta forma a venderles tarjetas de crédito, señora Maribel, ¿cómo está? Le habla María Carolina del Citibank, ¿cómo está usted el día de hoy? Lo llamo porque tenemos una posibilidad de tener una tarjeta de crédito. Puede que sea diferente el tono a, señora Carolina, ¿cómo se encuentra usted? Ay, me alegre, señora Carolina, cuénteme, mire, la estamos llamando del Citibank, y tan preferencial, y tan organizado con sus pagos, entonces, ¿no? Eso no puede ser, eso no puede pasar. Hagan 10 llamadas, 20 llamadas, pero háganlas bien, háganlas identificando cuál puede ser el dolor del cliente en esa industria y de una se lo enganchan al teléfono y decir, capturar inmediatamente esa información. A ver, ¿cómo me...? Bueno, la respuesta si se debe tutear o no, yo creo que sí se debe tutear en la venta consultiva una vez el cliente te dé la opción de tutear, ¿sí? Si yo llamo al cliente y le digo, Carlos, ¿cómo estás? Te habla María Carolina Flores de IBP. Carolina, ¿cómo le va? ¿Sí? Yo ya sé que es una persona a la que yo tengo que continuar mi conversación usteando hasta el momento que él me diga lo contrario, ¿cierto? Entonces el cliente hace la diferencia. Es que la persona de telemarketing no debería tutear. La persona de telemarketing, si es una persona de nivel, si es una persona que tenga buen tono, que tenga un tono profesional, pues que tutee, ¿sí? Pero si es una persona de pocos estudios, es una persona que tiene su dicción, ¿sí? Software, no es software, es software, ¿sí? Partamos de ahí cuando estamos vendiendo Microsoft. Entonces eso es importante. Johnny dice, se debe tutear cuando ya hay confianza y se hace con formalidad como un amigo de barrio. No, tampoco como un amigo de barrio porque es que sigue siendo mi cliente, ¿sí? Yo puedo tutear, pero siempre manteniendo mi posición y siempre manteniendo mi nivel. Ahora, por favor, nada de eso de chiquis, gordis, ¿cómo te va, chiquito? Ya te mando la cotización preciosa. No, olvídense de esa vaina porque eso sí que queda vetado. Eso se ve muy mal y realmente no se ve profesional. O es que ustedes llaman a un banco
y le dicen, señorita, yo quiero conocer el saldo en mi cuenta. Sí, chiquis, déjame un segundo y yo te lo mando. Mira, tú tienes 2 millones de pesos. Bueno, linda, cualquier cosa que se te ofrezca a la orden. No, ustedes llaman a un banco y es una llamada corporativa. Aquí también es una llamada corporativa. Por lo tanto, si tenemos vendedores que tienen esas maneras, pues lo mejor es no hacerlo. O sea, ni chiquis, ni gordos, ni nada de esa vaina, ¿de acuerdo? Entonces, oye, sí, muy interesante ese primer contacto con el cliente. Será más interesante tener un buen speech que el usted o el tú. Es que miren, en este momento no estamos hablando si usted o tú. Si usted es un buen consultor, puede tutear, pero si usted es un vendedor tradicional, usted, porque entonces el vendedor tradicional siempre se va a ver menos, con menor impacto que un consultor, y uno tiene que sentirse como un consultor. Igual yo puedo ustear y ser supremamente amable, porque yo te puedo llamar, Liber, y decirte, Liber, ¿cómo está? La habla María Carolina Flores de IBP. Le quería contar que en este momento nosotros trabajamos para diferentes colegios a nivel de Latinoamérica y sabemos que su colegio, ¿de acuerdo? Hola. Se me fue la onda un segundo, pero bueno, entonces eso es lo que pasa. Y es muy importante la forma en la que se habla. Bueno, vamos en el contacto inicial. Después viene un tema del análisis, ¿sí? Y es cómo obtenemos la información concreta y real de las necesidades del prospecto. Entonces empezar a establecer esas bases de información para generar una propuesta de negocios. Cuando yo hago una venta consultiva, yo no llego ya con la propuesta. Yo asumo que usted lo que necesita son... No, usted primero indaga, acuérdense. ¿Qué es lo que dicen? En esto que explica... Liber, no entendí. ¿Qué quieres que te explique? Hay que hablar con fines en todo momento. Bueno, qué pena, me perdí, no entendí bien, pero el tema sí es que en el análisis, lo que hablábamos anteriormente, pregunten, indagan, entiendan, no les dé pena entender, decirle al cliente, es que no te entiendo lo que me estás diciendo, explícame bien. Si no entienden, acá yo le digo, no podemos ser perritos de taxi. Y si ustedes están viendo mi video, en este momento en la pantalla, el perrito de taxi es el muñequito que ponen algunos taxistas en la parte de adelante, y que en la medida en que se va moviendo el carro, la cabeza del perro se está moviendo, ¿sí? Entonces, por favor, no podemos ser perritos de taxi. ¿Entendió? Sí. ¿Le queda claro? Sí. ¿No? No queremos. Un vendedor consultivo no es un perrito de taxi. Es un vendedor que es capaz de decir, qué pena, cliente, no le entiendo, venga, me explica bien. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante. Que la pregunta, ¿qué tan buenas son las redes sociales para estos primeros contactos? Son excelentes. Las redes sociales te van a ayudar a prospectar ese cliente, a tener mayor información, a saber cómo lo puedes abordar. De pronto tú tienes un contacto que conozca el contacto de la empresa objetivo a la que quieres llegar. Y pues las redes sociales, acuérdense que una cosa es que me busquen a mí y otra cosa es yo salir a buscar. La venta consultiva implica que yo me voy a ir a guerrear el mundo y yo voy a ir a buscar, a saber quién o a tener esas empresas foco para yo irles a decir, aquí me las voy a guerrear porque aquí yo sé que hay una necesidad. Entonces, para eso te sirven las redes sociales, para identificar esos contactos y saber cómo llegarles. Entonces el análisis, entonces ahí es donde preguntamos, miramos y ya después viene pues como la recomendación. Y es conjuntamente evaluamos la propuesta. Bueno, cuéntame, y más adelante lo vamos a ver y eso es muy importante, lo del BANT, que es budget, presupuesto, authority, con quién estoy hablando, need, qué necesidad tiene, y el time, en cuánto tiempo piensan implementar. Eso ya más o menos lo vamos a ver. Pero aquí es donde en la recomendación yo me siento con mi cliente y empezamos a mirar y a decir, bueno, y si yo te hago esto así, y si yo te diseño la red así,
o si no tienes tanta plata, yo más bien te alquilo los computadores, o si hacemos una implementación por paso, ¿sí? Entonces, ahí es donde nos sentamos con el cliente y el cliente conmigo decide cómo es la mejor forma para poder llevar la propuesta a las personas más arriba. Ya vamos a ver el band, entonces tranquilos. Y la implementación, pues es que un vendedor también se tiene que preocupar en la venta consultiva por la implementación del proyecto. ¿Qué pasa con el vendedor tradicional? Adiosito, pues me fui porque yo ya vendí, ya facturé y chao. Ahora, la implementación es también parte de mi responsabilidad, no de implementar el proyecto, sino lo que usted y yo convenimos, lo que usted y yo acordamos que era el proyecto, que efectivamente se ejecute de acuerdo a las necesidades. Y pues ya finalmente viene un seguimiento y es supervisar que la solución que diseñamos se haya cumplido satisfactoriamente con los estándares de la propuesta. ¿Ok? Ya vamos a explicar lo del bank, pero creo que aquí hay una pregunta de Luis que decía, ¿es cierto que Facebook es menos informal para conseguir clientes? Depende de los clientes que estás buscando, porque si tú vas a usuario final, Facebook es lo mejor que tú puedes tener. Si tú vas para mercado corporativo, de pronto lo que te puede servir es Google o LinkedIn. Entonces, pues eso es importante. El band puede que sea obsoleto, y realmente yo no creo que sea obsoleto, porque si fuera obsoleto habría mucha gente que todavía no sabe qué significa. Deberían saber qué es el band y no lo saben. Es una metodología que funciona, que es fácil y que todos los vendedores deberían tenerlo. Entonces, más allá de que sea obsoleto o no, lo importante es, si no aplicas nada, aplica el BANT para que sepas cómo valorar bien una oportunidad y saber si estás hablando con la gente que es o no es. Bueno, nos quedan 20 minutos. Yo creo que voy a adelantar este pedazo. Bueno, pero aquí hay una cosa importante y es lo que hablábamos anteriormente. Diagnosticar antes que prescribir. Entonces acuérdense de lo que nosotros habíamos hablado del médico, y es un error natural en los vendedores es la impaciencia. Yo creo que yo también tengo este error, y una vez conocen la solución no tardan en darle a conocer al cliente dándole argumentos de sus productos, ¿cierto? Entonces el vendedor consultor tiene que ser paciente, y nuestro ciclo tiene que ser el ciclo del cliente, no nuestro ciclo. O sea, cuando nosotros vendemos un proyecto de consultoría o un proyecto con una solución específica, se va a demorar mucho más que vender 10 computadores, ¿sí? Entonces aquí es importante ir paso a paso, trabajar en conjunto con el comprador para realmente diagnosticar bien qué es lo que el cliente necesita. No cerrar la venta antes de que sea el momento de cerrarla, ¿sí? Muchas veces los vendedores están acostumbrados a las ventas de técnicas tradicionales y caen en que, bueno, ¿y cómo lo cerramos? Y si le doy un 10% de descuento, ¿usted me dice que sí ya? No. O sea, aquí lo que nosotros necesitamos es entender lo que hablábamos anteriormente, cuál es el proceso de compra del cliente, cómo se debe cerrar esa oportunidad y entender que no es nuestro momento, sino es en el momento del cliente, en el momento en que nos compran. Aquí vamos a ver un poco los roles. Bueno, aquí esto lo quería pasar, pero me parece importante, y es, algunos decían, ¿y qué debo preguntar? ¿Sí? ¿Cómo pregunto? Entonces ustedes deben hacer un pain sheet o una lista de un brief. ¿Qué es lo que yo me debo traer del cliente para que yo poder no venirme sin ninguna información? Bueno, voy a devolverme el paso 5 que me está pidiendo Javier, y es pasar de los beneficios del producto o servicio a un mapa de sufrimiento de los clientes. Entonces la venta consultiva comienza cuando el cliente le da a conocer su necesidad o sufrimiento al vendedor, y el vendedor tiene un trabajo difícil en mostrarse como un experto y diagnosticar cómo le puedo ayudar yo al sufrimiento de ese cliente. El secreto para identificar las necesidades de los clientes no está solamente en que el vendedor tenga excelentes conocimientos de producto, sino los conocimientos de industria, de problemas de esa misma categoría, y hacer unas preguntas claves para que el cliente lo pueda hacer. ¿Listo? Acá
El paint sheet entonces lo que nos va a ayudar es hacer un brief de la cuenta y entender claramente qué pasa y que yo no me vaya a venir sin ninguna información. Entonces aquí tener una lista de sufrimientos del cliente en esa industria, una lista de preguntas que yo puedo tener para poder hacer una situación concreta con el cliente, una lista de preguntas para conocer cómo impactaría la solución, ¿sí? Y una lista de preguntas para poder conocer el alcance de la propuesta, ¿sí? Entonces, bueno, todas estas listas de preguntas más el BANT son importantes. Voy a entrar entonces al BANT, voy a adelantar un poco aquí el BANT, voy a mostrarles el rol, los diferentes roles y ya vamos al BANT. Entonces, ¿cuáles son los roles? Y los roles, ¿por qué son importantes dentro del proceso del BANT? Porque yo tengo que saber exactamente con quién estoy hablando, ¿sí? Y es una vez definido los términos del cliente, es más fácil entender con quién estoy hablando yo para no poderme perder. Lidiel, pero es que tenemos hora y media y si no después me apagan el computador, mejor dicho, no puedo pasarme más porque yo sé que contamos con el tiempo de ustedes, pero voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible para que no perdamos tiempo. Bueno, entonces está el promotor o el sponsor y es aquel que decide que hay una necesidad que no está satisfecha y desencadena el proceso de compra o de recompra, ¿de acuerdo? Entonces es la persona, por ejemplo, el analista que se da cuenta que debemos, no sé, mejorar las bases de datos de la compañía, o la persona que está en gestión documental, que tiene que escanear unos documentos y que empieza a buscar cómo puede hacer más eficiente su proceso. Entonces este es el sponsor y es la persona con la cual primero nosotros nos contacta. ¿Quién es el influenciador? Tiene el poder para orientar o para modificar la compra del producto, pero no es el decisor. O sea, un influenciador para la venta de una solución de gestión contable puede ser el analista contable o el auxiliar contable, porque si él le dice a la jefe, uy no jefe, yo he oído que ese software no es bueno, ¡pum!, influyó la cuenta y la mató. Entonces el influenciador es una persona muy importante, como decir cuando uno va a comprar carro con los hijos, el decisor es el papá o la mamá o el papá y la mamá, pero el influenciador es el niño. No papá, a mí no me gusta ese carro, no tiene televisor, o me parece chiquita la silla, o yo lo prefiero en color rojo. ¿Y quién se está tirando la venta? El niñito de 10 años. Y el vendedor muchas veces ni bolas le para al niñito de 10 años. Es por eso que ahora en los concesionarios hay sitio para los niños y sitio para pintura, y hay recreacionistas y hay de todo. Porque es que esos influenciadores son súper importantes. El decisor es quien autoriza la compra. El comprador es la persona encargada de realizar la negociación y la compra, y el usuario es la persona que va a estar usando el producto. Entonces, dentro de una cuenta, nosotros tenemos que identificar quién es quién y cuál es el rol. Sponsor, influenciador, decisor, comprador y usuario. ¿Ustedes creen que ustedes van a venderle al usuario o al sponsor? Y muchas veces uno se mete en la cuenta de que, uy no, fijo, eso yo lo vendo, porque es que me dijeron que sí, que ya, que eso era lo que necesitaba. Pero es que usted no estaba hablando con el poder, señor. Usted está hablando con un sponsor, usted está hablando con el usuario, pero el hecho de que tenga la necesidad no significa que el decisor esté de acuerdo con comprarlo. Entonces, ahí es donde entra la habilidad del vendedor para identificar cómo debe hacer esto y cómo debe trabajar la oportunidad adecuadamente. Entonces, ¿qué le pido a un sponsor a cambio de darle a conocer el valor de la solución? Muchas veces lo que pasa es que yo me quedo hablando con el sponsor y voy a 3 citas con el sponsor y no me da cuenta que es el sponsor. Eso es muy triste. Y de pronto otra persona que fue mucho más hábil y de nuestra competencia
se fue al decisor y ya vendió y me sacaron a mí. ¿Por qué? Porque me quedé embobado con un sponsor y no me di cuenta que no era el decisor. O porque siempre me hizo creer a mí que era el que tomaba la decisión. Pero cuando uno empieza a indagar dentro de la oportunidad, se da cuenta que ese era un don nadie, que hizo que yo perdiera la oportunidad, que hizo que yo me embobara en la cuenta y que hizo que yo perdiera el negocio. ¿Por qué? Pero eso es culpa de uno, ¿no? Eso es culpa de uno por no manejar bien la objeción y por no indagar bien la cuenta. Entonces, aquí la pregunta es, ¿hasta dónde yo le invierto a él tiempo? ¿Hasta qué momento yo le meto tiempo al sponsor? Y es hasta cuando haya un equilibrio en lo que él me da y yo le doy. ¿Sí? Es decir, si yo ya estoy dando más y me estoy quedando con el sponsor y el sponsor tiene una idea, pero la necesidad realmente es otra, pues yo qué hice, nada, ¿cierto? Entonces, yo que le tengo que exigir al sponsor que me dé poder para pasar al decisor. O sea, que me dé poder con el poder. Si uno no llega al poder, no hay nada que usted pueda hacer para cerrar la cuenta. Usted la puede estar trabajando 3 años, pero si usted no se sentaba con el poder, apague y vámonos, porque no lo va a lograr. En un 99% se lo puedo asegurar, porque es que si uno no llega al decisor y si el dolor del que hemos venido hablando no es admitido por el poder, no hay nada que hacer. Puede que el de gestión documental diga, no, es que a mí me toca durísimo y yo tengo que escanear y organizar, no sé, 1000 facturas mensuales. Y entonces eso me quita mucho tiempo y eso, no sé, tengo problemas organizándolo y seguramente una solución de gestión documental me podría ayudar. Ah, excelente. Y eso es lo que piensa el poder. Y el poder está de acuerdo con que usted cambie el sistema tradicional de escáner por una, yo qué sé, por una hiper mega multifuncional que escanee y le deje ya todo archivado y todo organizado y todo. Si el decisor no está de acuerdo con eso, no hay poder humano porque él es la persona que gira y que aprueba. No sé si hasta aquí estoy clara porque esto es muy importante que ustedes realmente lo entiendan. Y revisen en su cabeza en este momento cuántas oportunidades han perdido por no saberlas escalar bien o cuántas oportunidades tienen en este momento embolatadas por no estar hablando con el que es. ¿Sí? Entonces aquí yo puedo tener una oferta que es de parte del vendedor y el interés, ¿quién lo puede tener? El promotor, el sponsor o el influenciador, pero el que finalmente compra es el decisor. Ahí no hay nada que hacer. Entonces ya internamente el de gestión documental, volviendo al ejemplo de los papelitos, es el que tiene que haberle vendido el proyecto al decisor para que el decisor diga, sí, tenemos un problema y Enrique es más productivo haciendo otras cosas que escaneando papeles. Así que si usted me trae esta solución que puede disminuir sus tiempos de ¿cómo se dice eso? De archivo, y si usted me asegura que la información la va a tener en tiempo real y que no va a tener problemas y que la información está guardada en un servidor, venga, yo se lo compro. Pero si al decisor eso no le importa, pues no hay nada que hacer. Es que siempre el decisor delega esa labor de cotizar. En ocasiones uno se contacta con el decisor. Siempre tienes que contactarte con el decisor. O sea, si tú no te contactas con el decisor, nada, a no ser de que sea una compra genérica. Pero ¿qué pasa? Que si es una compra genérica, pues no es una venta consultiva. Cuando estamos hablando de ventas consultivas, acuérdense que son proyectos más grandes, que son proyectos más interesantes, que son proyectos más largos y que realmente pues van a impactar más tu venta, ¿no? Eso es cierto. ¿Cómo llegar con el decisor? Ok. ¿Cómo llegar con el decisor? Ustedes tienen que asegurarse de que el promotor o el sponsor los lleve al decisor. Si no, no pierdan tiempo. Ahora, si ustedes se embolatan con el sponsor y el sponsor, sí, te voy a contactar. No, espérate que es que ya estaba de viaje. No, es que estaban juntas. No, usted ya sabe que le están ¿cómo se dice? Para no sé si así se dice en todos los países, pero lo están acá decimos tomando del pelo. O sea, nunca lo van a sentar con el decisor. ¿Por qué?
porque finalmente no le interesa, puede haber un riesgo, puede decir, ay no, entonces si yo pongo podría ser el otro ejemplo de que si yo pongo la multifuncional que escanea, entonces yo me voy a quedar sin puesto, mejor nunca lo llevo a mi jefe, ¿sí? Puede ser diferente. Entonces ahí la promesa es, a ver, sponsor, usted sáqueme una cita con su jefe, carameleando, como dice José Emiliano, sí, me caramelean, me cogen, pero no me concretan, y es culpa mía que no me concreten. Entonces, cuando esto pasa, lo que nosotros hacemos es decirle, bueno, mira, porfa, ayúdame a conseguir una cita con tu jefe para poderle mostrar la solución. Sí, yo te la consigo, yo te ayudo, yo no sé qué. Pasa una vez. Ven, pero ¿qué pasó con la cita con tu jefe? No, es que está viajando, es que no sé cuánto. Listo. Usted vuelve y llama una tercera vez, y después de la tercera vez dice, listo, este tipo no me quiere pasar. Entonces, simplemente, lo que nosotros hacemos es llamar al jefe directamente. ¿Cómo está, señor José Emiliano? ¿Cómo le va? Le habla María Carolina Flores de Impresoras y Cartuchos. Quiero decirle que hemos venido hablando con Carlos, quien nos había ayudado pues a concretar una reunión con usted, y creo que no se ha podido. Y la idea es que podamos irle a mostrar cómo le podemos ayudar a que usted baje los costos que tiene actualmente de 2 millones de pesos a 500,000 pesos mensuales, porque ya hicimos todo un diagnóstico de su compañía y queremos solo robarle 15 minutos para que usted nos pueda atender y mostrarle pues cómo podemos apoyarlo en esta disminución de costos. ¿Me van a dar o no me van a dar la cita, señores? Me la van a dar. ¿Por qué? Porque yo aproveché el decisor, el sponsor, para sacar información, y yo decidí saltármelo. Hay un momento en el que no, si usted no lo salta, ese negocio se lo pierde. Entonces seguramente le van a decir, ay, ve tan atrevido, te saltaste, me saltaste, llamaste a mi jefe directamente. Mira, realmente te pedí 3 veces poder contactar al cliente y no se pudo, y tuve la oportunidad en un segundo y me pasó, y ya, pero muchas gracias por toda tu colaboración, Ojo, porque ahí hay que ver si el tipo es el sponsor o también es influenciador. Entonces hay que llevarlo por las buenas, pero es importante saltarse a la persona. Sí, es importante saltarse a la persona, porque si no, lo que estás perdiendo es la cuenta. Si no te saltas que la persona, vas a perder la cuenta, porque seguramente hay otro que ya lo saltó o otro que llegó directamente al decisor. Ahora, lo importante es la forma en la cual te lo vas a saltar, ¿no? No echarlo al agua, ni tratarlo mal, ni nada de eso, sino básicamente es decirle, así como lo hice yo, mira, tuve la oportunidad de echar una llamada, me pasó el teléfono, excelente, te cuento que vamos muy bien, y mantener informado de pronto a ese sponsor. Ahora está el sponsor que dijo, pucha, espérese, yo le busco la cita, y hace, y le ayuda, y le colabora. Es chévere tener esos sponsors también de su lado. Acuérdense que en las organizaciones siempre la gente, pues si es buena, va a progresar dentro de la organización, y va a hacer que surjan en nuevos cargos, y si ustedes se han portado bien con ellos como proveedores, seguramente van a tener la posibilidad de encontrárselos más adelante. Queda claro lo del sponsor. Entonces, chévere también decirle al sponsor, oye, mira, ya me conseguiste la cita, ya me dieron la cita, muchas gracias, te cuento que vamos así, te cuento que vamos asá. No, imagínate que se metió otro proveedor y estamos revisando ya precios. Entonces capaz que el sponsor le dice, espere, si verás, yo le averiguo quién es y cuánto están cobrando. O sea, acuérdense que las ventas también es un tema de relacionamiento, no de lambonería, como decimos acá, ni de mostrarse falso por hacer la venta. Hola, ¿cómo estás? No, o sea, muy originales, muy auténticos y muy genuinos. Hay que mostrar un interés genuino por la gente que está en las organizaciones, así sea la persona más abajo o la persona más arriba. Ustedes nunca saben con quién se les pueden abrir las puertas y quién va a ser ese sponsor que les puede ayudar a llevar el negocio del año. Entonces, eso es importante. ¿Cómo acceder pues a estos niveles ejecutivos? Perdón, la fórmula es el dolor, o sea, ¿cuál es el dolor que tiene esta empresa? Por la visión de la solución, por la P, que es el acceso al poder, por el valor que yo le doy a la empresa,
y por el control que puede tener la empresa con lo que yo le solucione. Perdón, eso es lo que nos da la venta, ¿sí? Sin poder no hay negocio, ¿ok? Nunca va a haber negocio si no hay poder. Entonces, ¿qué hay que hacer? El desafío es descubrir el dolor. El desafío es sacar el costeo y evaluar cómo puedo yo solucionar ese dolor que tiene el cliente. Consensuar es trabajar claramente consensuar claramente la solución. O sea, usted está de acuerdo con que, a ver, señor dolor, ya te la devuelvo, Guillermo. Señor dolor, usted, señor poder, usted está de acuerdo que si yo le ofrezco una multifuncional que le escanee y le disminuya sus costos y le valga $5,000, vamos a poder trabajar en conjunto. ¿Usted cree que esta sí es la solución? Sí. Ah, bueno, entonces vamos por el camino correcto. Aquí está la anterior, por si la quieren revisar, que Guillermo me lo estaba solicitando. Entonces, dolor más la visión, por el poder con el que estoy hablando, por el valor, por el control. ¿Ok? Igual ustedes van a tener las láminas. Entonces, aquí lo que nosotros necesitamos es ya entrar a valorar la solución. Y entonces es que el cliente lo verbalice y que se dé cuenta de que lo que yo le estoy dando es lo que es, ¿sí? Cuando el cliente verbaliza que sí, sabes que sí me parece bien la multifuncional en $5,000, que me ahorra $1,500,000 de costos, sí, me parece que esta puede ser una solución importante, perfecto. Y ahí es cuando ya tenemos la oportunidad saludable y tenemos que los decisores de negocios están con nosotros y podemos tener una buena oportunidad, pero esto se hace al indagar. Business Developer Manager puede ser, ¿ok? O Business Decision Maker, de acuerdo. Acá vamos a tener, y voy a entrar directamente al BANT. Hay muchas cosas súper interesantes que teníamos para hoy, como esta súper rápido, queda como un minuto, pero bueno, les voy a mostrar esta. ¿Cómo es el proceso de calificación de las oportunidades? Entonces, acá tenemos que los procesos de calificación deben ser basados en hechos de mucha actividad. O sea, la idea es que el proceso de ventas es como un proceso como un proceso de producción de leche, no de producción de leche, sino de pasteurización de leche. ¿Qué significa esto? Todos los días la vaca se le saca la leche a la vaca, todos los días pasa el camión recolector, todos los días refrigeran esta leche, procesan esta leche, la pauterizan, la empacan y la distribuyen en las tiendas y en los supermercados, ¿cierto? Todos los días. Eso es lo que pasa con el proceso de ventas. Todos los días hay que prospectar, todos los días hay que calificar, todos los días hay que validar, todos los días hay que proponer, negociar y cerrar. ¿Qué tal que Alpina o yo qué sé, Danone o algunas de esas empresas dijeran, hoy no vendemos, hoy no recogemos leche, hoy no vamos a pasteurizar? Pues claro que no se puede, porque se daña toda la cadena de producción. Eso es lo que pasa cuando nosotros no prospectamos constantemente, cuando nosotros no calificamos, cuando nosotros no validamos y no proponemos. Esto es supremamente importante, porque de esta forma es que aseguramos tener cierres continuos y cierres parejos, y no, cerré todo en marzo y empiezo a abrir otra vez en ceros. No, o sea, ¿cómo es que nos vamos a quedar sin oportunidades de negocio? Y aquí tenemos pues las herramientas. Entonces lo que queremos es trabajar el BANT, y aquí llegamos al famoso BANT, y es el BANT. La B significa tiene presupuesto para el proyecto, o sea, budget, presupuesto. La A es la autoridad, es decir, con quién estoy hablando, cuál es su rol dentro del proceso de compra.
La N es el need, la necesidad puntual que tiene el cliente. El T es el time, que es en cuánto tiempo piensan implementar la solución, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo no me puedo salir de una cita con un cliente sin haber hecho el BANT. ¿Por qué? Porque usted no sabe si habló con el sponsor, si habló con el influenciador, si tenían plata o no tenían plata, o sea, no hizo nada. Si usted va a una oportunidad y no se trae esta tarea hecha, es como si no hubiera ido. Entonces, ¿qué pasa? Uno al cliente le dice, para averiguar el budget o averiguar el time, es importante que ustedes lo traigan claro, y es, señores, ¿en cuánto tiempo piensan comprar la multifuncional? No, es que todavía no sabemos. Pues nos toca pasar el proceso y llevar 3 cotizaciones para que evalúen qué podemos hacer. O sea, esa oportunidad cómo está, regular, ¿sí o no? Need. No, pues sí queremos comprar la multifuncional, nos parece muy importante, pero realmente en este momento lo que necesitamos comprar y en lo que estamos enfocados es en comprar unos camiones para la compañía porque se nos está creciendo el proceso de distribución y... ¿Ok? Authority. ¿Con quién estoy hablando? Yo le voy a preguntar a la persona, ¿y usted como que viene siendo dentro de la cuenta? Usted le va a preguntar, es bueno, y dentro de todo este proceso de compra, ¿cuál es tu rol? Porfa, cuéntame un poquito cómo es el proceso de la compra para poder entender yo bien. Entonces si le dicen, no, es que yo le tengo que pasar esto a mi jefe, claro, ya sabe que no es el decisor. No, yo decido la compra o yo la tengo que pasar a una junta. Entonces ahí uno se da cuenta si la oportunidad está fría, tibia o caliente. Y el budget, de una se pregunta, ¿y usted tiene presupuesto para este proyecto? No. O sí, o no lo conseguimos, pues lo conseguimos es igual que no. ¿De acuerdo? Entonces, cuando una oportunidad en el tiempo está de 1 a 3 meses de implementarse, cuando tenemos un budget, un presupuesto aprobado, cuando estamos hablando con la autoridad y cuando es el lead el que estamos hablando y si efectivamente no quieren comprar los camiones sino que quieren comprar la multifuncional, pues es un lead que es hot, es decir, caliente, que seguramente se va a cerrar conmigo o con otro en los próximos 3 meses. Pero si yo estoy hablando y el tiempo no, pues lo vamos a pasar a junta, a ver ellos qué deciden y entonces ya nos damos cuenta, uno, que el time no es de 1 a 3 meses y la autoridad tampoco es y tengo que llegar entonces a la autoridad. Y el budget, no, pero si hay plata, pues es una posibilidad, es una oportunidad que está warm, tibia, ¿sí? Y si el tiempo es más de 3 meses, si tengo que ir a una junta, si el budget, eso no lo conseguimos y la necesidad no, pues en algún momento si necesitamos la multifuncional, pues ese lead está frío. Ahora, no porque esté frío, no significa que no sepamos cómo manejarlo y que más adelante lo tenemos que seguir trabajando porque en algún momento se va a poner caliente. Entonces cuando esté caliente lo importante es que nosotros estemos presentes y no pues que ellos no lo estén. A veces sucede que el prospecto no quiere decir si tiene o no presupuesto hasta que le entregue la propuesta. ¿Eso es válido? No, es que el cliente siempre te va a decir si tiene presupuesto o no tienes presupuesto. Lo que no te va a decir es qué presupuesto tiene. ¿Será eso, Carlos? O sea, el cliente te dice, tú le preguntas, ¿y tienen presupuesto para el proyecto? Te van a decir si sí o si no, eso sí, yo estoy casi que segura. Y si tú le preguntas, bueno, ¿y qué presupuesto tiene? No te puedo decir. Obvio, muchas veces te dicen o muchas veces no te dicen. Pero es mejor preguntar que no preguntar. O sea, es mejor traer eso en la cabeza y decir, bueno, a veces uno hace preguntas que el cliente le dice, no le puedo contestar. Pero uno lo saca por otro lado. Por decir algo, el cliente le puede decir, uno le puede decir, bueno, ¿y cuánto factura tu compañía? No, esa información es confidencial y no te la puedo decir. Ok.
Entonces uno empieza hablando, ¿no? Y dice, bueno, ¿y cuántos vendedores tienes? No, tengo 3 vendedores. Ya. ¿Y la facturación promedio por esos vendedores cuánto puede llegar a ser? No, más o menos cada uno factura unos $100,000. Ah, bueno, 100 por 3, 300,000, esa es su venta, ¿sí? Entonces, uno puede ir mirando cuál es su tasa de rotación de empleados. No, mi tasa de rotación de empleados es el 10%. Ah, ya, y más o menos en promedio, ¿cuántos vendedores tienes? No, tengo 10. Entonces uno continúa con la presentación y después le dice, bueno, o sea que quiere decir que si cada vendedor te maneja 10 oportunidades, estás hablando de 100 oportunidades más o menos que tienes ¿sí? Entonces uno le empieza a sacar los cálculos al cliente y eso pues finalmente también forma parte de la habilidad del vendedor. Si yo necesito esa información, porque de pronto a mí no me importa cuánto facture la empresa o si tienen o no, cuánto presupuesto tienen desde que me estén considerando a mí. Marcela, ¿se ve bien preguntar cuánto tienes de presupuesto? De una, yo lo pregunto. ¿Qué es lo peor que te pueden decir? Que no te van a decir, igual no tienes esa información, pero igual te la pueden decir. Muchas veces, si tú le gustas al cliente y si tú lo ves, te dices, mira, realmente ajusta tu propuesta a $15,000, que es lo que tenemos. Listo. Pero si no pregunto, ¿cómo hago para saber? ¿Sí? Entonces, eso es importante que lo tengan súper en cuenta, porque pues de esa forma nosotros sabemos cómo no o cómo sí valorar bien la oportunidad y saber pues cómo es la opción y cómo es la mejor forma de poderlo manejar. Yo creo que ya tengo que terminar porque ya tengo esto aquí en rojo. Yo les voy a mandar acá la encuesta, por favor, para que la contesten del día de hoy y evalúen la capacitación. José Emiliano, en Colombia, la Superintendencia de Sociedades de República. Sí, los estados financieros los pueden replicar y uno puede sacar también una aproximación y decir, bueno, si esta empresa factura 1.000 millones de pesos, más o menos las empresas pueden invertir un 2% en tecnología, y eso cuánto puede ser servicios, cuánto puede ser hardware, cuánto puede ser software, y uno puede ir sacando su estimado. Pero pues yo soy de las que pienso que es mejor preguntar y de una buena forma, ¿no? O sea, decirles, bueno, señores, cuéntame, ¿tú tienes un presupuesto asignado o qué? No, no lo tengo. Entonces estás esperando, acuérdense las técnicas que vimos la semana pasada. Entonces necesitas 3 propuestas para poder sacar un presupuesto. Sí. O sea que si mi propuesta está dentro de ese presupuesto, ¿te gustaría o tienes alguna preferencia por nuestro servicio? Sí o no. Bueno, entonces no, ¿por qué no? Porque es que la otra empresa me da tal cosa. ¿Sí? Entonces es importante ir cerrando. Acuérdense de los sí de control, pero así les contesten o no les contesten, tienen que hacer el trabajo del BANT. ¿Listo? Bueno, nada, muchas gracias a todos otra vez por estar aquí con nosotros en Martes de Marketing. La próxima semana estaremos hablando de CRM, de qué es importante para montar una estrategia de CRM. Tenemos que hablar de procesos, personas, estrategia y tecnología, no es solo una plataforma tecnológica. A todos gracias por estar aquí, qué rico verles conectados desde tantos países. Y bueno, ya saben cuál es mi correo, si tienen dudas, si tienen preguntas, métanse a la comunidad de Yammer. Aquí quedaron unos temas pendientes, voy a hablar con Juanita para ver cómo lo podemos trabajar. Y a todos, gracias por todo y que tengan una excelente semana y que aprovechen más los martes de marketing y sobre todo que se vean ventas para ustedes y para sus compañías. Un abrazo fuerte y bueno, muchas gracias por su atención.